Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal de Economía, Finanzas y Negocios. El día de hoy, 31 de julio del 2020, vamos a tratar un tema importante y de suma actualidad. ¿Cuál es la caracterización adecuada de la crisis por la que atravesamos? Porque en función a ese diagnóstico es que podemos evaluar algunas medidas, como por ejemplo la que se está discutiendo en el Congreso sobre la posibilidad de que los afiliados de las AFPs que no han aportado en el último año puedan retirar el 100% de sus aportes. ¿Sí? Pues bien, vamos a comparar la crisis actual con la crisis del 2008 para tener una idea. ¿Sí? En el 2008 la crisis fue una crisis fundamentalmente que se originó en el sector financiero, ¿no? Por los famosos créditos basura que dieron los bancos, que luego se convirtieron en bonos, inundaron al mundo y luego colapsó cuando los deudores no dejaron de pagar, ¿sí? Y la mora aumentó. Entonces, fue una crisis que se origina en el sector financiero y que luego se trasladó al sector real, generando ¿qué cosa? La recesión y generando el desempleo. En consecuencia, la crisis 2008 fue una crisis que se origina en un sector, el financiero, que luego se traslada a la economía real, como decimos los economistas. Pues bien, ¿cuál es la diferencia con la crisis actual del 2020? Que esta no es una crisis que se ha generado en un sector y que luego se ha trasladado al sector real. No. Si bien es cierto que la crisis del 2020 estaba de alguna manera prevista, por lo menos así lo vi y así estuve señalando a través de las redes, ¿no? La inminencia de la crisis en el 2020, dado los antecedentes, dada la curva invertida, dada la tasa de interés negativo, dado el comportamiento de la Fed, etcétera. Sin embargo, la presencia del coronavirus le dio un sesgo más dramático. ¿Por qué? Porque prácticamente colapsó toda la economía. O sea, no fue un sector, fue toda la actividad económica. Hemos estado en confinamiento durante más de 100 días, en los cuales el sector productivo, pues, lógicamente, redujo sustancialmente su actividad, ¿no? Al punto que, como se sabe, ¿no? Este año vamos a cerrar con una caída del PBI realmente histórica, ¿no? Y nunca antes registrada. Todavía no se saben los indicadores, pero estimo que estará, pues, entre el 13 y el 20%, por señalar una cifra. Pues bien, terminó el confinamiento y ahora ya las empresas empiezan a producir, estamos en la tercera etapa, pronto estaremos en la cuarta etapa, etcétera. Por lo tanto, se espera que la producción empiece a aumentar. Pero ¿cuál es la realidad en el otro lado de la ecuación? O sea, ya no en la oferta, ya no en la producción, sino en la demanda. Pues lo que ha ocurrido es que la mayoría de los hogares pues han gastado los ingresos, los ahorros que tenían durante estos meses. Hay otro sector que no los ha gastado porque simplemente no los ha tenido, como es todo el sector informal y que vive en el día a día. Una caída del consumo de las familias, una caída de la inversión, porque no creo que hayan grandes empresas o el sector empresarial, las expectativas son negativas, ¿verdad? Entonces, una caída de la inversión, una caída de las exportaciones, porque todos los países a los cuales se están dirigiendo estas exportaciones, que son básicamente el primer mundo, pues han caído, están en crisis en Estados Unidos, en Europa, y China, inclusive si es que no cae, va a crecer apenas 1%, por lo tanto también las exportaciones han caído. En consecuencia, el único agente económico que ha tenido espaldas anchas, felizmente, y que ha podido de alguna manera tratar de paliar esta situación es el Estado, ¿no? El Estado. Y es por eso que el Estado ha estado dando y está dando bonos de distintos tipos. Pero lógicamente esto tiene sus limitaciones. Entonces, el mayor componente del PBI es el consumo de las familias. Entonces, lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en los próximos meses es pues una crisis de demanda. No es ya una crisis de oferta, es una crisis de demanda. Entonces se parece más, ya no a la crisis del 2008, sino se parece a la crisis de 1929, que duró 4 años, de 1929 hasta 1933, la crisis, aunque no se recuperó toda la producción, sino eso se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, se parece entonces la situación que vivimos a una crisis a la crisis del 1929, porque fue una crisis de demanda. Y es ahí
¿no? Hay que recordar que es ahí cuando surge una nueva forma de política económica. Es ahí cuando surge la figura de Lord Keynes, ¿no? Lord Keynes había sido igualmente un neoclásico como los que habían hasta esa época y que esperaba, ¿no? De que ante la presencia de una crisis, pues había que esperar simplemente, ¿no? Porque el mercado se encargaría de hacer los ajustes necesarios y saldríamos de la crisis, ¿verdad? Pero la famosa frase, ¿y cuánto va a demorar esos ajustes? Entonces la respuesta es, en el largo plazo todo se normaliza, todo se ajusta y volvemos nuevamente a la situación previa, ¿no? Y es ahí cuando Keynes dijo, en el largo plazo estaremos muertos, ¿no? Todos estaremos muertos. O sea, y eso es muy pertinente ahora porque se parece a la crisis de 1929. No es necesario pensar de que de aquí a algunos años, pues todo va a volver a la normalidad, porque el problema es hoy. El problema es hoy. Y por lo tanto, todas las medidas deben estar encaminadas a qué? A tratar de levantar esa demanda que ha caído a niveles que nunca antes habían registrado, porque los empleados han perdido sus empleos. Más de 1 millón de trabajadores en Lima y más de 2 millones a nivel nacional, de acuerdo a la cifra del INEI, y quizás se quedan cortos. ¿Sí? El 70% de la economía informal, que es informal, pues vive en el día a día. No han tenido ahorros. Y la clase media que ha tenido ahorros, pues prácticamente en estos meses puede ser que se lo haya consumido en su mayoría, ¿no? En consecuencia, el único agente económico que ha podido mantenerse, ¿no sé?, es el Estado, porque hemos tenido ahorros, ¿no? Que es bueno reconocerlo en todo lo que va de este siglo, y que eso nos ha permitido afrontar en mejores situaciones que otros países, por ejemplo, ¿no? Que Argentina, que Ecuador, Colombia, etcétera. Entonces, pero sin embargo eso tiene sus límites. El Estado no va a poder seguir manteniendo esa política de bonos, ¿no? Y vamos a entrar en una espiral también de endeudamiento para poder solventar, digamos, esos gastos. Entonces, todas las políticas que tengan caminadas a levantar la demanda son políticas que favorecen a la economía en estos momentos. Y es por eso que a mí me extraña la oposición que se hace cuando se anuncia la posibilidad de esa medida que se está viendo en el Congreso de poder facultar a los afiliados de los AFP que no hayan contribuido durante 12 meses anteriores el 100%, retirar el 100% de sus aportes. ¿Sí? Entonces, aparecen economistas, expertos que empiezan a cuestionar de que eso no tiene sustento técnico, ¿no? Nunca se sabe cuál es el sustento técnico. Yo creo que mejor sustento que el de caracterizar esta economía como una crisis de demanda, ¿no es cierto? En la cual no solamente el Estado, sino que todos deben tratar de contribuir a ella, pues están bastante claras, ¿no? Sin embargo, también quiero señalar que esta historia no es nueva. Esta película ya la hemos visto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes ha habido retiro del 25%, ¿verdad? Y sobre eso, pues muchos economistas y exministro de Economía también se expresaron. Entonces, quisiéramos ver un poco la película para ver cuáles podrían ser los posibles desenlaces, ¿no? Vamos a compartir pantalla. ¿Sí? Bien. Veamos primero qué es lo que se está diciendo en estos momentos sobre esa medida, ¿no? Ha salido la Superintendencia de Banca y Seguro y AFP, ¿no? Señalando que el proyecto de retiro del 100% de las AFP golpeará a los fondos de pensiones en 20.720 millones de dólares, ¿no? Es decir, que los principales afectados por esta medida, ¿no? Serían los fondos de pensiones y por lo tanto sus titulares, que son los trabajadores. Bueno, es decir, nuevamente surge el mismo argumento que se señaló hace algunos meses cuando, ¿no?,
cuando se propuso la devolución del 25%. ¿Qué se dijo en aquella oportunidad? Bueno, las AFPs, como era de esperarse, se opusieron, como dice este titular. Las AFP se oponen a retiro del 25% de fondos y la califican de antieconómica, ¿no? Y que por lo tanto, los principales perdedores con esta medida van a ser ¿quiénes? Pues los trabajadores. ¿Qué dijo el BCR? ¿Qué dijo el señor Velarde? Dijo que el retiro del 25% no afecta a las AFP, sino a los fondos de los afiliados. Y el presidente del BCR dijo, mi fondo pierde actualmente 15%, pero el proyecto de retiro, el 25%, podría ser que pierda 40%, advirtió Velarde. ¿Qué opinaban los expertos? Es decir, todos los exministros de Economía y muchos economistas que son convocados por la radio y la televisión para dar su opinión. Bueno, ahí hubo unanimidad de criterios, ¿no? Todos se alinearon con el BCR y todos se alinearon con el MEF y con las AFPs. Expertos critican retiro del 25% de las AFPs propuesto por el Congreso. Especialistas señalan en redes sociales los peligros de la iniciativa que se debatirá. Es decir, hubo un consenso y se planteó incluso que de aprobarse, pues se iba a producir algo así como un cataclismo, ¿no? En la economía nacional, porque estaban de por medio los bonos del Tesoro Público comprados por la CFP y que la venta de estas acciones reduciría sustancialmente el fondo de pensiones, ¿verdad? O sea, el fondo de las AFP que son propiedades de los trabajadores. Pero veamos qué pasó. ¿Qué pasó con el valor del fondo de las AFPs? ¿Qué pasó con el sistema privado de pensiones? Bueno, tenemos este cuadro que nos muestra el desenvolvimiento, ¿no? En millones de soles del sistema privado, o sea, de los fondos. En enero del 2020 era 174.000 millones de soles. En febrero, 171.000 millones. ¿Y qué pasó a marzo? De febrero a marzo se cae a 152.000 millones de soles. Es decir, hay una pérdida más o menos de 19.000 millones de soles, ¿verdad? ¿Por qué se produjo esto? ¿Porque devolvieron los fondos a las AFPs? Perdón, ¿porque devolvieron los fondos a los trabajadores? No, fue por esto. Esta caída antes que nada, este es un indicador del Standard Poor's, ¿no? 500, que es el indicador de las 500 empresas que se cotizan más grandes y más importantes que se cotizan en la bolsa de New York, ¿sí? Y por lo tanto es el mejor indicador del mercado de valores, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Y lo que ocurre con ella generalmente acontece con toda la bolsa del mundo, ¿sí? Pues bien, lo que estamos viendo aquí es que precisamente en el mes de marzo se produjo esta caída. Esta caída. Y esta fue la que ocasionó la pérdida de cerca de 19.000 millones de fondos del Fondo de Pensiones de los trabajadores. Pues bien, en el mes de marzo se estuvo discutiendo precisamente, ¿no? En este contexto, cuando estaba en 152.000 millones de soles, se comenzó a discutir el tema de la evolución del 25% y todo lo que hemos visto, o sea, el anuncio de que los fondos se caerían, ¿sí? Pero, ¿qué pasó qué pasó a abril del 2020? ¿Y qué pasó a mayo? En mayo, los fondos terminaron con 156.000 millones de soles. Es decir, los fondos no se cayeron como producto de la devolución del 25%. De marzo, de 152.000 millones pasó a 156.000 millones. Se incrementó en 4.000 millones. ¿Y dónde estuvo el cataclismo? Bueno, ¿por qué se produjo esto? Pues tiene que ver nuevamente con lo que estamos analizando aquí, que las bolsas subieron. Y así como subió Standard Poor's, donde también están invertidas las acciones de las AFPs, también subió la bolsa limeña. La bolsa limeña también es un reflejo y subió en la misma medida. Lo que estamos viendo es de que en los meses posteriores
¿no es cierto? De marzo, en abril y mayo, subieron, ¿no? Esto está actualizado al día de hoy, subieron de tal manera que eso se reflejó en la subida de los fondos de pensiones. En consecuencia, el sistema nervioso del sistema privado de pensiones está mucho más enchufado, está mucho más correlacionado a lo que pasa con las bolsas. Por lo que ya sabemos, que los fondos de las AFP están invertidos de acuerdo a los fondos en mayor o menor medida en el sistema bursátil y en los bonos. Pues bien, estamos en esta situación y ahora que se propone una medida que va a incrementar la demanda porque va a aumentar el consumo, porque tiende a aumentar el consumo. Y en ese sentido es una medida apropiada. Porque no basta producir. Esa producción tiene que ser consumida, tiene que ser absorbida, tiene que ser demandada. Y estamos viendo precisamente todo, y sobre esto no hay que ser economista para darnos cuenta que en los hogares más bien lo que está ocurriendo es una contracción de la demanda. Pues bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir en los próximos meses? Que el sistema privado de pensiones va a caer. Bueno, supongamos que no se dan el 100%, que no se devuelven estos fondos. ¿Significa eso que estos fondos se van a mantener? Mi previsión es que no. Va a ocurrir lo mismo que pasó en marzo. Lo mismo que pasó en marzo, que de 171,000 se perdieron 19,000 y ahora se dice que con estas medidas se podrían perder 20,000 millones. ¿Pero qué va a pasar? Supongamos que no se dan esos fondos. Pues lo que tenemos que ver es qué va a pasar con, con la bolsa. ¿Qué va a pasar con el Standard Poor's? ¿Qué va a pasar con el Nasdaq? ¿Qué va a pasar con el Dow Jones? ¿Qué va a pasar con la bolsa peruana? Que de alguna manera siguen este mismo comportamiento. Señores, lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo en los últimos meses, es una fantasía. Esto no tiene razón de ser. Esto no es sustentable. ¿Por qué? Porque en estos últimos meses la economía mundial también se ha caído. Acaba de darse a conocer los datos del PBI de Estados Unidos para el segundo trimestre. Y ha caído en 2 cifras. Ha caído en 2 cifras la economía norteamericana en un trimestre, cosa que no ha ocurrido antes. También es un registro histórico. Entonces, la economía norteamericana y por lo tanto las empresas norteamericanas están en el suelo. Las empresas europeas están mal. China está mal. Todo el mundo está mal. ¿Y la bolsa? Y la bolsa está creciendo. Es decir, para la bolsa existe una economía boyante. Es decir, la bolsa se ha recuperado desde marzo porque cambió la situación. Lo único que podría explicar esa situación. Pero no. Hay un divorcio completo entre lo que está pasando en las bolsas del mundo, la bolsa limeña, y lo que está pasando con la realidad. No lo reflejan. Viven una fantasía. Viven un sueño que se va a convertir en una pesadilla. Cuando empiezan a salir los balances, ¿no? Los balances de las empresas y se vean cuál es el impacto. Entonces, ¿qué va a pasar en los próximos meses, señores? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Bueno, es una opinión personal, por supuesto. En los próximos meses, me refiero a fines de año y en los próximos, quizás en los inicios del 2021, pero sí a fines de año. Y sobre todo cuando se den a conocer los balances. Cuando las aerolíneas, por poner solo un ejemplo, las aerolíneas, las grandes aerolíneas, en las cuales Warren Buffett metió plata y luego lo sacó porque perdió más de cerca de 50,000 millones de dólares. Cuando estas aerolíneas ven a conocer sus balances y las grandes empresas, entonces esto se va a sincerar. Significa que la bolsa se va a caer. Y si se caen las bolsas, si se cae el Standard Poor's, se cae el Nasdaq, se cae la bolsa de Lima,
¿qué es lo que va a pasar con el fondo de pensiones? Se va a caer, pues igualmente. Se va a caer. ¿Y se caerá en 20,000 millones? ¿Es posible? La vez pasada se ha caído en 19,000 millones. Entonces, los fondos van a caer. Y van a caer porque se lo dan a los trabajadores. Y si no se lo dan a los trabajadores, se van a caer porque se lo va a llevar el mercado. Y en el mercado bursátil hay que tener en cuenta que se da la suma cero. Es decir, los que pierden uno, lo ganan otros. No es posible que los dos ganen. Si yo vendo mis acciones y usted las compra, ¿sí? Y luego esas acciones suben, yo perdí. Yo perdí porque las vendí. Y usted gana porque las compró. Pero si bajan, entonces yo gané. Y dije, qué bueno que encontré un tonto que las comprara. Y usted pierde porque las acciones se vinieron abajo y su capital, pues, se minimizó, disminuyó de valor. Entonces, quienes están pensando que los fondos de las AFP se van a mantener porque esta situación se va a mantener y es más, de repente creen que esto va a seguir subiendo, pues siento decirles que en mi opinión, ¿no? Esta es una opinión personal, no es una opinión de inversión, una opinión personal, es de que en los próximos meses el mundo va a cambiar. Estamos viviendo una fantasía. Ahora, para finalizar, ¿por qué ha crecido? ¿Por qué ha crecido la bolsa si la economía está mal? Si las empresas están mal. Por una sencilla razón. Porque detrás está el Banco Central de los Estados Unidos, o sea, la Fed. Porque también están el Banco Central Europeo. ¿Y qué ha hecho la Fed? ¿Qué cosa ha hecho el Banco Central de los Estados Unidos? Pues ha inyectado billones de dólares, billones con B, billones. ¿En aras qué? En aras justamente de mantener esa burbuja. ¿Sí? Está haciendo cosas impensadas la Fed. Con decirle, por ejemplo, que en las últimas semanas, hace algunas semanas, ya no solamente está emitiendo, ¿no? Sino que también está comprando bonos a las grandes corporaciones. Es decir, ya pasó a ser un prestamista, ya no solamente en los bancos. En los textos de economía se dice, el Banco Central es el prestamista de última instancia, porque cuando los bancos no tienen ya con qué prestar, entonces acuden al Banco Central. Pero ahora no. Ahora resulta que las grandes corporaciones ya no necesitan ir incluso a los bancos para conseguir liquidez, van directamente al Banco Central. El Banco Central le compra los bonos. Entonces las empresas emiten unos papelitos llamados bonos que te dan una garantía, que te dan a 20 años, a 15 años o a 10 años, etcétera, una tasa de interés y esos papelitos los entrega a la Fed y la Fed les entrega dólares. Bueno, eso es algo que en el Perú no entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque aquí esa situación es impensable. O sea, aquí el Banco Central no le va a prestar, ¿no es cierto? A Alicor, el Banco Central no le va a prestar al Grupo Gloria o a las grandes empresas, no le va a prestar directamente, no le va a comprar sus bonos. Eso es impensable, ¿no? Es más, ni siquiera las empresas estatales lo hacen. Lo que hace el Banco Central es decirle a los bancos, ¿no? Yo le garantizo al 100%, al 98%, al 95% y ustedes den esos créditos con tasa de interés baja porque yo lo estoy garantizando. Por lo tanto, el riesgo lo está anulando. Pero no es así como se está comportando la Fed. El mundo está siendo inundado por dólares para poder, y eso es lo que explica, digamos, este comportamiento que es una fantasía, en mi opinión, de las bolsas del mundo. Bien, amigos, no me quiero extender más, pero eso es lo que quería manifestarles, ¿cierto? Y bueno, decirle a mi colega, pues, que no se, que tienen que cambiar, que el mundo ha cambiado.
que siguen pensando como si estuviéramos en el año pasado, como si estuviéramos en enero de este año. Y el mundo ha cambiado. Y cuando cambia el mundo, también tenemos que cambiar. Tienen que cambiar incluso nuestros análisis. Porque no es la misma situación. No podemos tener un pensamiento atemporal y espacial. No podemos seguir diciendo lo mismo que decíamos hace un año o hace 2 años que decirlos ahora, ¿no? Y por favor, hablen, ¿no es cierto? Hablen refiriéndose a quienes están defendiendo, porque la verdad, porque lo real es que no están defendiendo a los trabajadores, ¿no? Les están diciendo que se preocupen en el largo plazo, preocúpense de su jubilación, que va a ser de aquí a 20 años, a 25, a 15 años, ¿no? Cuando la situación es desesperante es ahora. Y no solamente va a beneficiar a los trabajadores, sino va a beneficiar a la economía nacional, ¿sí? Bueno, para financiar quiero decir que yo no estoy inmerso en esto, en este tema, no soy un beneficiario, yo no podría ya sacar estos fondos, o sea, no tengo interés de parte. Pero me preocupa lo que acontece con la economía nacional. Bien, amigos, es todo, no quiero extenderme más. Si les ha gustado este video, por favor, pues compártanlo, ¿no? Es necesario que más peruanos tengan idea de un análisis distinto a los tradicionales que se están dando en los medios de comunicación, ¿sí? Bien, amigos, compártanlo y a los que no se han suscrito, suscríbanse para recibir notificaciones de nuevos videos. Entonces, bien, nos vemos, ¿no? Nos vemos en un próximo, en un próximo video, donde seguiremos tratando temas de la economía nacional y la economía mundial. Bien, entonces, hasta la vista y que le vaya muy bien, ¿sí? Y sean felices.